Me estoy camuflado con el rojo, ¿eh? Buenas tardes, gracias. Se ha definido muchas veces y se sigue definiendo qué es arte. Yo creo que la experiencia que me ha dado la vida siendo artista es que el arte es un complejo mecanismo de expresión, de invención, de descubrimiento y sobre todo de comunicación. El arte es comunicación. Uno, voy a sentarme un ratito. Uno hace las cosas porque necesita decir. El arte es decir, pero decir para quién, no para uno, para los otros. Si implícitamente lo que uno hace es para los otros, el arte es comunicación. Y esa comunicación tiene su especificidad en cada una de las manifestaciones del arte. La poesía es comunicación. Además de comunicación, el arte tiene una capacidad, digamos, didáctica. La poesía nos enseña y nos dice cosas que ni imaginamos que existían. La belleza de algo que estaba presente y no la descubrimos es gracias a un poeta que nos hace ver. Un músico, los sonidos están en el espacio, los organiza y los establece un código audible para nosotros y descubrimos sonidos que existen y no nos habíamos dado cuenta. El pintor igual, el que baila, el que escribe, un novelista. Entonces es descubrimiento, expresión y una necesidad inaplazable de decir y de comunicarlo a los otros. Cada uno de esos soportes del arte es una reflexión. Un cuadro, ante todo, es soporte de una reflexión. Así sea el pintor aficionado que el domingo pinta una florecita y un cuadrito pequeño. Él está, el momento que estaba pintando, estaba reflexionando sobre esa florecita que él estaba pintando. Y el artista mayor, el que ya tiene discurso, el que pretende decir cosas, es una reflexión. Yo vivo reflexionando. El otro día me hicieron una entrevista y me dice, ¿en qué se inspira usted? Digo, yo no me inspiro, yo reflexiono, porque es lo que hace un artista, reflexionar continuamente de su entorno, de lo que le rodea, porque además uno, queriéndolo o no, es testigo de su tiempo. Como todos nosotros, lo que hagamos, somos sujetos a lo que nos rodea, a lo que sucede. Y el artista, el que la humanidad conserva, es aquel que refleja más el tiempo en que ha vivido. Nosotros podemos, como la pintura del pasado, hacer la historia económica desde la época en que esa obra fue pintada, porque está hecho con los discursos de su contemporaneidad. Y los artistas de hoy estamos haciendo lo que nos rodea, trabajando con los materiales que tenemos a nuestro alcance, haciendo lo que vemos, lo que sucede. En este momento que estamos en un cambio de civilización, por eso nos sentimos sumamente incómodos, porque estamos a caballos entre una civilización que terminó, que comenzó el siglo XVII y el siglo XVIII. Todos los discursos económicos, políticos, artísticos, filosóficos comenzaron en el siglo de las luces, y nosotros hemos dado la culminación a esas reflexiones que se han hecho de toda índole. Y ha comenzado una nueva civilización. No es un cambio de tecnologías, no. Ha sucedido algo sumamente importante, que es la compactación del tiempo. El tiempo se redujo. Hoy en día todo está basado en el tiempo, en la comunicación instantánea. Y es divertido decir
que muere un pollo en Sri Lanka y a los 30 segundos el planeta entero se enteró de que un pollo murió en Sri Lanka. Eso nunca había sucedido. Quiere decir que la comunicación inmediata nos ha hecho modificar todo nuestro comportamiento y seguirá modificándose. La tecnología es parte de la civilización y en todas las épocas ha habido tecnología. Y el arte se ha valido de ella para desarrollar sus ideas, para materializarse. Cuando en el pasado se pintaba a base de encáustica, de pintura al agua, surge la pintura con la base de aceite y todos los pintores se dedicaron a esa nueva tecnología. Y los que manejaban la piedra, después manejaron otros materiales, y hoy en día hay nuevas posibilidades de hacer arte. Esa necesidad de hacer arte en este momento está también en crisis. En crisis porque la sociedad está en crisis. Y toda crisis es el preludio de un cambio radical y de nuevas posibilidades. Estamos en el preludio de una civilización que no sabemos qué va a ser, pero que va a ser totalmente diferente y insospechada. Y el arte igual. En los años 12, años 10, 12, surgieron movimientos del siglo pasado, 1912, 1910, surgieron movimientos muy importantes que dieron características a su tiempo. Y surgieron el cubismo, surgió el arte, el dadaísmo, el surrealismo, una serie de corrientes que pusieron en juego otros mecanismos que en el anterior no estaban en juego. Porque la pintura había sido una referencia a la naturaleza. El arte era referido a la naturaleza, y así mismo eran los poetas. Los poetas cantaban a la naturaleza, cantaban a la belleza visual que existía. Y el arte servía también a la imagen. El arte sirvió durante siglos al poder. Era la imagen del poder, la imagen de la información de lo que allí sucedía. Las religiones, a excepción de las que no tienen la representación, la información mayor, por ejemplo, del cristianismo la da la pintura. El cristianismo se hace conocer a partir del siglo IV, cuando deciden que había que representar la imagen de Dios. Se desata toda una manera de decir y de explicar qué era esa ideología. Y es la pintura la que es el fundamento de la divulgación de las ideas. Los reyes, las monarquías, se sirvieron también de los artistas para decir y para hacerse conocer, para decir quiénes eran, comunicar, decir a la gente quiénes eran ellos. Por cierto que los artistas tenían una tarea bastante importante hacer, tenían que hacerlo más bonito, hacerlo más grande, porque eran pequeñitos y feos, y los artistas tenían que hacer un esfuerzo para darle la gran prestancia que hoy vemos en los cuadros del museo. Es decir, que el arte siempre ha tenido una función social, una función utilitaria, no porque en el sentido de que es un mensaje del espíritu, y además tiene una permanencia, pero el utilitario en general no tiene la permanencia que tienen los mensajes dirigidos al espíritu. Y el arte es una comunicación directa al espíritu, pero que a la vez manifiesta y pone en evidencia su tiempo. Hoy el arte está en crisis porque siempre la crisis es permanente, siempre hay necesidad de cambiar, necesidad de modificar. Y eso preludia lo que estamos haciendo, lo que está sucediendo en la economía, en la política. Los discursos políticos perdieron vigencia, los discursos del arte, que eran antiguos del arte, perdieron vigencia. Hoy nadie pinta la naturaleza, hoy se pinta otras cosas. Y parte de ese cambio, nosotros, yo como generación, influimos para que se cambiaran los discursos. Nuestra propuesta fue, en lugar de representar la realidad como había sido antes, pintar la realidad, pintar lo que estábamos viendo. Bueno, ¿por qué pintar lo que estábamos viendo? Si eso era referirse a lo real,
a la realidad. Entonces, ¿por qué seguir haciendo una referencia a lo real cuando lo que se pudiera hacer son realidades? Hacer una expresión que creara acontecimientos, porque nuestra sociedad había cambiado, se había acelerado el tiempo, que hoy justamente llegamos a esa aceleración impresionante que la que acabo de decir con la comunicación, pero ya para mi generación el tiempo se había acelerado y la realidad era más importante que la referencia a la realidad. Entonces empezamos a hacer obras que generaban acontecimientos, obras que no eran estáticas, se movían, cambiaban de forma, cambiaban de aspecto, para hacer una realidad, pero no una realidad diferente a la realidad, sino hacer una realidad autónoma, que generara cosas inéditas, porque una de las cosas fundamentales del arte es también la sorpresa, el asombro que nos da el arte, cosas que no conocíamos, porque el artista que es además un testigo y que descubre cosas, ve cosas que los otros no ven, y lo que hace uno es transformar eso, codificarlo y hacerlo en un lenguaje que sea visible para los demás. Y esos análisis que uno hace empíricamente o por intuición, por el artista y la parte de intuición, son los que reflejan su sociedad y su tiempo. Nosotros reflejamos lo que nosotros estábamos viviendo, la aceleración del tiempo, el cambio de paradigma del discurso del arte. Ya no era hacer un discurso refiriéndonos a la naturaleza, sino haciéndolo naturalezas autónomas, ellas mismas, que se modificaban como el crepúsculo, como el viento, como las cosas que estaban en la realidad misma, pero autónomas, que no se referían ni se parecían a lo que estaba sucediendo hacia nuestros ojos. Hoy hay un problema, como siempre hay problemas, que hay una especie de dudas, que es lo que estamos viviendo en la sociedad, una incertidumbre, porque en 1910-12 existía la misma angustia de hoy, buscar nuevas salidas del arte, buscar nuevas aperturas, porque ya todo se había dicho, todo estaba ya en discurso anquilosado, 1000 veces dicho, y dicho con mucha mejor propiedad que lo que podían hacerlo en la época. Entonces hay una artista que sugiere decir, todo puede ser arte, no solamente lo que yo hago, sino yo soy una persona que digo, ese objeto, yo lo declaro arte. Y surge Marcel Duchamp, que toma un urinario y dice, eso es una obra de arte, eso es una escultura. Para la época eso fue un escándalo, porque era un sacrilegio, era un shock para la sociedad, porque estaba desacralizando el arte. Lo que había era la expresión sublime del arte. Eso abrió una ventana, oxigenó durante mucho tiempo la posibilidad de hacer arte. Se empezó a reflexionar, bueno, realmente no es necesario referirse a repetir, pintar lo que estoy viendo, puede ser inventar. Entonces surge la idea de que el arte no era referirse, sino inventar. ¿Verdad? ¿Inventar qué? Inventar nuevas salidas, nuevas soluciones. Y en eso, durante los últimos 50 años, el arte ya es un mecanismo de invención. De inventar qué? Inventar discursos que pueden tener un fundamento en la sociedad, como no necesariamente pueden ser también algo imaginario, algo que no tenga nada que ver con nuestras circunstancias. Lo importante es que cree un asombro. Entonces, estamos en este momento en que de ese movimiento que planteaba el arte como invención, desacralizaba toda
lo que haya sido el arte de la gran tradición, fíjese, bueno, entonces deciden, bueno, que es un bloqueo que hay, porque se ha hecho una academia. Si todo el mundo se desacraliza, pero desacralizar en cosas que ya han sido desacralizadas. Entonces el impacto social y cultural que tenía en la época cuando eso surge no tiene el mismo impacto que hoy. Estamos viviendo en este momento pues un bloqueo que pronto va a salir, que es el preludio de algo sumamente importante que va a surgir en el arte de esta academia que podría llamar una academia de Marcel Duchamp, el que en 1917 lanzó la idea de desaparecer el arte. Una nueva noción del arte va a surgir, no sé cuál, porque si la supiera ya estuviera haciendo. Muchas gracias.